El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres?, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien a quien ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Es palabra del Señor. Quisiera tener la autoridad moral, la santidad, es decir, de San Juan Bautista por lo que voy a decir, porque sé que es un tema políticamente incorrecto lo que voy a afirmar, como se dice ahora. O sea, no está de moda decir esto que voy a decir, al revés. Es más, sé que hasta se discute entre muchos católicos, ¿no? Bueno, voy a opinar, creo que con fundamento, como decía el Martín Fierro. Hay que cantar con fundamento. Y creo que es un tema de suma importancia. Bueno, vamos al grano. Voy a comentar los tres primeros renglones del Evangelio de hoy, que dice: apareció un hombre enviado por Dios, que es llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz. En primer lugar, la primera afirmación: apareció un hombre. Juan el Bautista, primo de Jesús, era un verdadero y gran varón. Eso que parece muy obvio, muy evidente, no lo es hoy. Hoy yo creo que se ha perdido el sentido de la vocación del varón y el sentido de la vocación de la mujer. Dios creó al varón y le dio condiciones. Le dio no solamente una estructura física, podemos hasta llamar genital, una psicología y una vocación dentro de la sociedad. Una vocación acorde a sus capacidades, a su naturaleza humana, pero bueno, de esa forma. Y digo vocación dentro de la familia, el varón ocupa un lugar especial, único. Y dentro de los grupos y dentro de las naciones, de la sociedad, ocupa un lugar o debe ocupar un lugar que es propio del varón. Y hay otro lugar distinto, complementario, que es el de la mujer. Y por eso tiene dentro de la naturaleza humana, esto también no haría falta aclararlo, condiciones especiales para esa misión o vocación que tiene la mujer. Podemos hablar de la vocación del varón y de la mujer. Bueno, es una de las características de la ideología moderna que nos ha tocado vivir.
Cuando digo ideología no es simplemente decir ideas modernas, sino que la ideología es un sistema de pensamiento más o menos que lleva como 200 años, filosóficamente expresado por personajes muy concretos como Hegel, especialmente, y Marx, y después hay versiones modernas de Gramsci, etcétera, que ellos dicen que desde hace 200 años está instalado en la sociedad, y ellos dicen que la sociedad debe avanzar, por supuesto son pensamientos absolutamente ateos, que la sociedad, la humanidad avanza por los conflictos, hay que sembrar conflictos. Por eso vivimos en conflicto, y vamos a vivir en conflicto, les aviso. Ayer era uno, hoy son otros. Por eso no es que en política a veces aparece un conflicto. No, esto está metido como en la entraña de este pensamiento moderno llamado ideologías. Y va cambiando. Bueno, una de ellas es la guerra entre el varón y la mujer. Esto está organizado, esto está planeado, esto está pensado. Por eso aparece, y ellos, en uno de los principios de la ideología moderna es que no interesa la verdad, no existe la verdad. Y uno dice, pero eso es mentira, no les interesa. Todo puede utilizarse y mentir y falsear la verdad, la realidad totalmente, con tal de conseguir sus objetivos. Pues ellos no tienen sentido de la ética, la moral. Estos pensadores y estos que se contagian de esta ideología moderna difundida hoy en todo el mundo. Y en más largo. ¿A qué me refiero con esto? Hay como un principio fundamental que ya muchos lo sostienen y es más o menos, se podría anunciar así. Desde tiempos inmemoriales, casi diría desde el origen de la humanidad, ha regido el machismo. Y las mujeres han sido siempre víctimas. Pero ahora, gracias a esta ideología, está despertando la mujer, se está abriendo camino, se está abriendo paso, está ocupando su verdadero lugar. Más o menos se podría... Primera observación, o sea, no sé cuánto tiene la humanidad, pueden ser millones de años, pero lo más probable es que sea 40.000 años, una cosa así antes de Cristo, más o menos. Pero bueno, dentro de la era cristiana las cosas se organizaron, se ordenaron un poquito, el Evangelio informó a la sociedad y no se le podía pasar por alto un tema tan grueso. Que haya defectos del varón es verdad, y hay que corregirlos. Que haya defectos en la mujer es verdad, son distintos, hay que corregirlos. Hay defectos propios del adolescente, hay defectos de niños, hay defectos de los políticos, hay defectos de los ricos, hay defectos de los pobres, hay defectos de los militares, hay defectos según cada categoría, según cada estado. ¿Y qué es lo que hizo Juan Bautista? A cada uno le decía lo que tenía que corregir. Cada uno de estos grupos, he mencionado algunos, tiene ciertas ocasiones más próximas de pecado que otras. Por eso no es que sea, no sé cómo decir, todo rico que sea soberbio, prepotente, todo político influyente que sea también autoritario, etcétera. No es que sea así por esencia. Esto sostiene la ideología. De tal manera que ya casi da vergüenza ser hombre, ser varón. ¿Por qué? Porque ser varón es casi ser machista, golpeador, autoritario, avasallador, etcétera, etcétera. Ya casi se ha convertido en eso. Y por eso salen las reivindicadoras de la mujer, feministas, la onda verde. Y está de moda, y hay modas de zapatillas, bueno, el que tenga plata que pague 3.000 pesos una marca. Pero hay modas de ideas. Me contaba una mamá acá en Malargüe, su hija de 12 años, dice en todo el curso es la única celeste. ¿Saben lo que quiere decir hoy? Digo, ¿cómo a los 12 años? ¿Qué saben las compañeras? Son onda verde. Y padre, es la moda. Hace el día que se votó a la noche, a las 12 y pico de la noche vino la policía a la parroquia y nos dice que un grupo de verdes estaba por hacer un escrache en la iglesia. Y bueno, los captaron por las cámaras, así que las desparramaron. Y digo, ¿quiénes serían? ¿Quiénes?
No, son chicas de 14 y 15 años. Un escrache acá en la iglesia, porque habían ganado la votación. ¿Qué saben? Siéntenlas a que les expliquen un poco lo que defienden. No tienen idea. Pero está de moda, ideas de moda, acá en Malargüe. Y es muy grave eso. Fíjense cómo cuando el varón pierde su vocación de ocupar su lugar, porque le crean ese complejo y la sociedad conspira para irlo, no sé si decir, apichonando, se crea este conflicto con la mujer empieza como a ocupar lugares del varón absurdos, ridículos. No son conquistas, son retrocesos y se aniquilan mutuamente, porque la mujer se planifica al lado del verdadero varón en el matrimonio y viceversa, pero ocupando cada uno su lugar. Se puede decir, florecen ambos, manteniendo cada uno su vocación y su lugar. No estoy hablando del varón en el sentido de decir, es varón aquel que es físicamente fuerte, una especie de Schwarzenegger, ese es el varón. No, miren, muchas veces son lo contrario, son narcisistas. Se miran al espejo, su físico, sus músculos. Bueno, eso no tiene nada que ver con la varonilidad que estoy defendiendo, con la vocación o con la identidad del varón. Tampoco digo es varón el que es capaz de andar peleando todo el tiempo, camorrero, así, medio valentón. Tenía años atrás en una parroquia un pibe que todos los fines de semana, en las fiestas, donde iba, se agarraba a piñas. Siempre la ligaba. Y a mí lo que más me asombraba es que todas las semanas encaraba a él. Y desafiaba a todo, y se peleaba con todo, y siempre la ligaba. Después se convirtió. Y era el mejor pibe que yo tenía por el coraje, la valentía, la audacia de encarar y traerme otros pibes a hacer retiros. Bueno, eso es ser varón, no lo otro, agarrarse a piñas. Aunque gane o pierda, en los dos casos. Tampoco digo que ser varón, como muchos padres, lo he escuchado muchas veces, anda a probate, lo llevan a un prostíbulo con prostituta, le contratan, hacete varón. Todo esto es la corrupción de la varonilidad. Pero lo que hay que hacer no es reemplazarlo por la mujer y que la mujer empiece a ocupar esos lugares. Hay que corregirlo, hay que mejorarlo. Yo decía cada sexo, pero también decía cada estado, tiene sus propios puntos débiles o puntos en los cuales se desordena, se deforma. En el varón son las dos grandes tentaciones, son por un lado la sensualidad, la sexualidad. Es más fácil la infidelidad en el varón que en la mujer, es cierto. No es que sea legítima o que la sociedad por ahí la legitima o la perdona más que en la mujer, está mal, en los dos está mal. Y la soberbia, simplemente no sé por qué, porque el varón tiene más fuerza que la mujer, será por distintas cosas, y cierto pudor a lo religioso. Al varón le da medio vergüenza las cosas religiosas. No antiguamente, pero todavía circula un poco eso, pero en una época era muy fuerte. No, del catecismo los chicos se encarga la esposa. Yo ni me meto en eso es cosa tuya. Porque la religión es cosa de mujeres y de niños, de débiles. Esto es un principio que se difundió mucho en el siglo pasado y en el otro. ¿Por qué? Porque es una cuestión de débiles. Tenía toda una carga ideológica esta, falsa. No, el varón tiene que ocupar un lugar muy especial. Recuerdo, en el pueblo donde vivíamos, me llamaba la atención y me resultaba hasta un poquito incómodo que mis padres, siempre veníamos todos a misa, y mis padres se ponían en el primer banco. Y era costumbre de que todos los varones estuvieran parados y en el fondo. Nunca un varón se iba a poner en los bancos, siempre estaba lleno de mujeres. Y muchos de ellos en el sermón salían a fumarse un puchito, como diciendo mirando de arriba, yo tomo distancia. La religión vengo con lo mínimo, pero no, mi esposa sí que se queda bien adelante, ella se encarga. Hay un pudor en el varón,
de las cosas religiosas, como una vergüenza. Se da mucho, a veces, entre los militares, en todas las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, donde se hace alarde de fortaleza, etc. Por eso es tan valioso, y podría contar muchísimos ejemplos de varones que pusieron rostro en esto, o sea, no tuvieron vergüenza de decir soy cristiano. Bueno, pero sigamos un poquito adelante. ¿Cuál es la vocación del varón, entonces? Que si no la cumple, se desordena toda la sociedad. Yo podría poner una comparación, para hacerlo más gráfico. Es propio del varón ser como la cabeza y las manos en el cuerpo, y propio de la mujer ser el corazón. Hoy vamos a hablar del tema del varón. ¿Qué significa la cabeza? ¿Y dónde están los 5 sentidos? La misión del varón en la sociedad es, sobre todo, la prudencia, la justicia, pero ante todo la prudencia. El Evangelio pasado hablaba Jesús de la vigilancia. Vigilancia significa estar despierto, avivate, como si Cristo dijera a los apóstoles, avívense. ¿Qué significa avívense? No en el orden humano mundano, sino espiritual y sobrenatural. Cuidado, vienen tiempos confusos, y lo dice sobre todo para los últimos tiempos, porque vendrán muchos en mi nombre, falsos cristos, falsos mesías, falsa religión, y confundirán a muchos. Estén vigilantes. Eso es propio y principal del varón. ¿Por qué? Porque, bueno, la inteligencia incluso, esto está reestudiado desde el punto de vista psicológico, pedagógico, la inteligencia del varón es distinta de la inteligencia de la mujer. Funciona de otra manera, es más afectiva la mujer, más intuitiva, etc. En el varón es más racional, más razonador, más independiente de los sentimientos, tal vez, etc. Por eso lo propio es ser cabeza. ¿Y qué es propio de ser cabeza? La prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Es esa luz de la inteligencia, ese hábito de la inteligencia, esa virtud, esa capacidad de ver bien, ver claro, en cada instante, en cada momento, lo que se debe hacer. Por lo tanto, supone tener mucha lucidez para saber el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Y no es fácil hoy, con la confusión de ideas que hay. Por eso se exige mucha, por así decir, preparación, experiencia, aprender de otros, lectura, formación en todos los órdenes, religioso, llamémoslo histórico, filosófico, al menos nociones básicas, tenerla clara, se puede decir. Pero no solamente eso, sino que es ejecutar, por eso es como las manos también. Es propio del varón custodiar, ser custodio del hogar, ser esa presencia que da seguridad en la casa. Esto está comprobado también psicológicamente. Recuerdo, mi padre trabajaba lejos, en el campo, se iba 20 días, venía 10. Cada vez que mi padre se iba, mi hermanita más chica se enfermaba. Mi mamá decía, che, qué casualidad, justo cuando estoy sola, me viene el problema, se enferma. Y el médico dice, no, es obvio, percibe ya meses tenía, percibe la ausencia del varón, que da la seguridad a la casa. Si está papá en la casa o no está papá en la casa es muy distinto. Esa es la misión del varón, pero puede tener defectos. El varón no es el que viene a la casa y mandonea, acá se hace lo que yo digo, ¿por qué? Porque se me da la gana. Eso es la corrupción del varón. No defiendo eso, defiendo esa misión verdadera del varón en la casa. Lo voy a expresar con estas palabras. Ser varón es ante todo ser cabeza. Su inteligencia es por naturaleza más racional que intuitiva, capaz de abstracción, discernimiento, definición, preparado justamente para esa misión. Como cabeza debe ser capaz de un juicio sereno y prudente, capaz de asumir responsabilidades y tomar decisiones. Asumir responsabilidades y tomar decisiones. Por eso la política es propia de varones, no de mujeres. Y acá ya, no sé si les va a caer bien lo que voy a decir, es más propia, eso de cupos en la política es un disparate, es parte de esta confusión moderna.
No, que suban los que tienen más capacidad. Y es más propio del varón esto. Cuando la Sagrada Familia estaba en peligro, Dios a través del ángel no le habla a la Virgen, es más perfecta María, ni a los dos. Le dice a San José, hacete cargo, toma al niño y a su madre y huí a Egipto. No era una pavada lo que le pedía, era una responsabilidad enorme. Y después de vuelta, pero el ángel habla con San José, era el menos perfecto de los tres. O podría haber dicho, bueno, María y José, charlen este temita y evalúenlo y vean qué hacen. Es como si le dijeran a San José, asumí tu rol de cabeza. Como cabeza de ser capaz de juicio sereno, asumir y tomar decisiones. Eso que hoy vieron cómo está ausente en la sociedad. ¿Por qué los chicos no se casan? No se anima a tomar una decisión para toda la vida, entregar su vida. El amor es eso, el matrimonio es eso. ¿Por qué de tanto para elegir una profesión dudan, empiezan otra, dejan? Las deserciones son impresionantes hoy. Incapacidad de tomar decisiones. Es un signo, es un síntoma de enfermedad de la sociedad. No es un síntoma de madurez. Es tremendo esto, porque el varón no ocupa su lugar en la familia, no ocupa su lugar en la política, en la sociedad, en todos los lugares, su lugar para el que lo dotó Dios y debe prepararse y debe corregir sus defectos y debe evitar sus deformaciones, toda la sociedad cae. Y la primera víctima es la mujer y los hijos. Tener madurez emocional, que no esté sujeta a estados de ánimo, ni a los condicionamientos del ambiente ni de las presiones de cercanos. Vive en el mundo de lo debido, de los negocios y de la justicia. Por ello necesita una voluntad pronta para dar a cada uno lo que le es debido, sean sus padres, sus amigos, sus compañeros, la patria o Dios. La vida religiosa de la familia es, ante todo, responsabilidad del varón. Ante todo, responsabilidad del varón. Porque es cabeza y debe ser cabeza en todo. Un día deberá guiar a su mujer y toda una familia con sus decisiones justas. Debe ser autoridad serena sin despotismo, fuerte sin agresividad, decidido sin atolondramiento, seguro sin orgullo ni rigidez, casto protector de la mujer, como San José, como Juan Bautista. Está hecho para vigilar, guardar, custodiar, defender a la mujer, la familia y la sociedad, incluso con su propia vida. San Juan Bautista, San José. Cuando falla en su lugar, ocurren problemas. Se desacomoda la familia todo. Esto está psicológicamente absolutamente demostrado, es científico. Cuando falta la figura del varón en la casa o la mujer ocupa el rol del varón, se produce un desequilibrio y con mucha frecuencia aparecen los casos de homosexualidad en los varones. Faltó la figura masculina presente. Con esto no quiero agredir a nadie, sino un síntoma de la sociedad. No es en todos los casos, evidentemente. Y es tremendo cuando la mujer empieza a pensar que son conquistas, cosas que son retrocesos. Voy a poner ejemplos. En los deportes. Hay deportes para varones y deportes para mujeres. Se ve como una conquista que la mujer haga todos los deportes del varón, incluido box, este otro deporte que nunca, no sé el nombre, que está en una jaula, que ya es humillante decir que es una jaula, que son animales, y está todo permitido. Box, karate, judo, todo, salen destrozados. Bueno, se ha puesto de moda este deporte, ha crecido muchísimo, y de mujeres también. Los griegos paganos tenían este deporte y se llamaba el pancracio. Todo está permitido. Y era el deporte que más fascinaba a los griegos y después los romanos, la lucha de gladiadores. Eso es la deformación de la fuerza de la varonilidad. No está para eso la fuerza del varón. Está para ser moderada y para ser usada su fuerza para custodiar, para proteger y, por así decir, para mejorar, tanto en la familia como en la sociedad.
la política. En los deportes, hay deportes que son, que hacen a la mujer, la tienden a ser lesbiana, porque son deportes duros y sobre todo exigen muchísimo entrenamiento. Hoy la sociedad no distingue absolutamente estas cosas, ¿no? Los partidos de rugby de mujeres. Bueno, ahora lo ven como conquista esto. Profesiones. No se ofendan, voy a hablar claramente. No es propio de la mujer ser militar, ni gendarme, ni policía. Padre, toda mi familia hay gendarme, está lleno de gendarmes mujeres, lleno de policía. Me van a parar mañana todas las mujeres policía en la calle. Sino para algunos cargos. Dentro de las Fuerzas Armadas hay cargos que pueden ocupar mujeres y deben, tal vez. Son más prolijas, son más metódicas, hay un montón de cualidades femeninas. En gendarmería también, en la policía también. Pero me acuerdo, fui a dar un retiro espiritual al colegio militar cuando empezaban a haber mujeres militares en la escuela de oficiales. Me impresionó mucho la imagen, corriendo por el campo de entrenamiento, las mujeres ya vestidas iguales con los varones, con sus borceguíes enormes, militares, y una ametralladora. Yo me lo imagino en una guerra, matando, no pega con una mujer, que perdónenme. No es un avance. Ya se gloriaban en Estados Unidos, pues ya hay una mujer que es general, no sé cuánto. Policía, le digo lo que me dijo un jefe de policía. Me dice, mire, para esto no se puede decir en la radio ni en los medios, lo digo usted. ¿Vieron que hay cosas que no se pueden decir en voz alta? Es el error que yo estoy cometiendo tal vez ahora. Pero son verdades. Me dice, padre, con esto de las mujeres policía, yo también daba retiros en la Escuela de Policía de Mendoza. Ella era capellán de la policía, cuando empezaron las primeras tandas. Bueno, al tiempo le pregunté al jefe de policía. Me dice, mire, es un problema. Pues yo tengo que mandar a hacer un allanamiento a las 3 de la mañana a un barrio pesado, a un varón y 2 mujeres, porque son las que están de turno, y tengo que mandar 2 más a que cuiden a las mujeres. No, pero es un avance. Gendarmería. Muchas mujeres vienen acá, claro, tienen que ir a los destacamentos que están en cordillera y por ahí le toca a los turnos que vayan 2 varones con 2 mujeres, pero no son matrimonio. Y las pobres esposas de los que han subido están en ascuas acá porque los otros están 15 días en una misma destacamento conviviendo 2 varones con 2 mujeres. Pueden hacerlo muy bien, pero las mujeres acá caminan por las paredes. Bueno, y otros problemitas de todo tipo que se presentan. Pero todos los conocemos esos problemas, todos los conocemos. Pero seguimos adelante, porque la ideología no se puede ir contra ella, es la moda intelectual. Por Dios, que alguien piense, diga cosas como son y ponga freno a esto. Esta locura que no sé dónde termina. Incluso voy a decir más, que a lo mejor les va a llamar la atención. Qué lástima el servicio militar. Si estuviera bien llevado, qué bien le hacía a algunos pibes. Qué bien les hacía a algunos pibes, Se hizo toda una campaña, porque claro, el militarismo, toda una campaña ideológica y se la tragaron la mitad o el 80% de los argentinos. Está todo armado esto, todo armado para destruir las Fuerzas Armadas. Obviamente, no existen las Fuerzas Armadas. Se dedican a alquilar los salones para fiestas de 15 años, las Fuerzas Armadas Argentinas. Y podría seguir con muchos otros ejemplos de cómo es una pena cuando algunas cosas se han perdido. Y digo lo que más le va a llamar la atención que voy a decir. Los colegios mixtos. Nunca en la historia de la humanidad ha existido los colegios mixtos. Y la Iglesia luchó contra los colegios mixtos con documentos durísimos hasta hace pocos años. Es una batalla que dejó, porque es superado por la realidad. Pero hay una onda nueva y toda una moda nueva, moda buena de Europa, que vuelve al colegio de varón y de mujer. Yo fui a un colegio de varones y miren, los grandes órdenes educadoras salesianos tenían los varones y María Auxiliadora las mujeres, grandísimos educadores. El varón tiene otra personalidad cuando está entre varones.
Lo he probado en campamentos, en retiro, en todo. Es absolutamente indiscutible. Esto tiene fundamento pedagógico, psicológico, hasta neurológico. El pibe entre mujeres siempre le ganan las banderas, las mujeres, todos ganan las mujeres, son más precoces, son más vivas. Y los varones se apichonan. Es como si no desplegaran todo lo que tienen adentro. Bueno, ejemplos. Se me ha ido el tiempo, así que... Varón. Eligió un gran varón que era Juan el Bautista, enviado por Dios. Realmente Dios no envía a cualquiera para una misión grandísima, el más grande de los profetas, elogiado por todos, por Cristo, por San Gabriel, por Zacarías, por Herodes, etcétera. Pero fíjense la virilidad. Esto no es porque se agarraba a piña Juan Bautista con todo, ni entrenaba, hacía físico-culturismo, pero tenía una virilidad de espíritu. Le decía a cada uno, no tenía miedo a nadie, no tenía respeto humano. Esto es ser varón cabeza. Ojalá tuviéramos varones en la política, varones en la sociedad, varones en la familia, varones en los medios, etcétera, en la educación. Bueno, enviado por Dios como testigo de la luz. ¿Qué es la luz? Cuando usa metáfora, la luz es la esencia de las cosas. La luz es la perfección de las cosas, son sinónimos. Dios habita una luz inaccesible, dice la Escritura, o sea, un ser infinito, eso significa. La luz lo envuelve como un manto, dice a Dios, como diciendo está revestido de luces, como diciendo tiene un ser perfectísimo. La esencia de Dios es eso. Testigo de la luz, esa es la misión viril, varonil de Juan el Bautista. Y Cristo eligió los 12 apóstoles varones. Y el sacerdocio es cabeza de la Iglesia y es de varones nada más. Testigo de la luz, ¿qué significa? Testigo el que ha visto algo, el que lo conoce por experiencia. Testigo de la luz, es hermosa la expresión. A veces se nos pasa sin profundizarla. O sea, Juan Bautista conocía a la luz, conocía a Cristo, la enseñanza de Cristo, el modelo de Cristo, el mensaje del Evangelio de Cristo que iba a traer. Han charlado mucho, eran primos, se visitarían. No es la primera vez, se conocieron antes de nacer, diría yo. Y eran primos, parientes, así que había una connaturalidad entre ellos. ¿Quién mejor? Testigo de la luz. De nuevo vuelvo al primer punto, ¿no? Es decir, la lucidez que tiene que tener. Y esto era San Juan Bautista, esa lucidez que era capaz de decirle a cada uno lo que debía. Bueno, ojalá hubieran varones en todos los órdenes. Se cuenta de San Pedro, pobre. Lo voy a dejar un poquito mal, pero es una historia, el Quo Vadis. Cuenta la historia que San Pedro en la época de Nerón le tocó estar en Roma. Nerón, un emperador romano que quiso aniquilar la iglesia. Empezó a matar uno por uno, todos. Y bueno, San Pedro dice, me va a tocar a mí, obvio. Era el jefe. Y se iba yendo por la Vía Appia, la famosa gran avenida de Roma. Se iba escapando medio disfrazado, medio camuflado y se cruzó con Jesús. Y Pedro le dice a Jesús, Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Y Jesús le dice, voy a Roma a morir nuevamente. Pedro entendió que era un mensaje para él, no se aflojó. Aunque tengas que morir, esa es tu misión. Sos cabeza. Tenés que ser testigo de la luz hasta la muerte, aunque te cueste la vida. Volvió San Pedro, obviamente lo tomaron preso y murió crucificado. En una época de crisis enorme de la Iglesia, siglo XIV, la famosa Santa Catalina de Siena, una santa, un fenómeno realmente, murió a los 33 años, tenía una autoridad moral enorme en toda Europa y la crisis la tenían que resolver los papas y no la resolvían porque se achicaban, estaban flojos. El papado se había ido a vivir a Francia. Bueno, es un tema largo. Y una crisis tremenda que terminó en 2 papas y después 3 papas a la vez. Y nadie sabía quién era el verdadero. Y Santa Catalina le escribe las cartas al papa, ella, una chiquilla, al papa. Sea varón y no sea flojo. Haga lo que tenga que hacer, que toda la iglesia depende de usted. Eso lo hace solo Santa Catalina de Siena. Bueno, me excedió mucho. Termino con esta hermosa carta, tal vez conocida por ustedes,
del teniente primero Esteves, que murió combatiendo heroicamente en Malvinas. Dejó una carta para su padre, porque se sabía que podía morir, y murió. Fíjense, es para estudiarla. Es cortita. Papá, querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuenta de mis acciones a Dios, nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto. Que muera en el cumplimiento de mi misión, mi vocación. Pero fíjate vos qué misión, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes? Diseñaba vehículos y armas destinados a recuperar las Islas Malvinas y a restaurar en ellas nuestra soberanía. Dios, que es un Padre generoso, ha querido que su Hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda por nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es, primero, que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. No tiene vergüenza lo religioso. Segundo, que me recuerden con alegría y no que mi vocación sea la apertura a la tristeza. Y muy importante, que recen por mí. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor, en lo noble significa, el honor, lo noble, lo recto, lo justo. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que sea el fruto de este hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte. Murió este joven heroicamente peleando en Malvinas. Un ejemplo, entre tantos que se podrían leer. Recuperemos y padres eduquen los hijos varones varonilmente. El tema de las mujeres será otro. Hagamos nuestra profesión.